A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno. Y que además dejó fuera a las otras, las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas, las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado, que la mayoría de las veces sucede entre las mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García. Por Código 21. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos sean todos ustedes a La Limpia, este espacio de reflexión que venimos construyendo semana a semana. Y hoy traemos un tema y me parece que sobre todo un ejercicio muy, muy chido. Pero, ¿cómo estás, amiga? Antes que otra cosa. Estoy contenta de estar aquí. ¿Sí? Sí, ¿y tú? Yo bien, emocionada. Siento que va a estar muy chido. ¿Cansada? Ajá, ¿estás cansada? Sí, un poco. ¿Estás cansada por el 8M? Oh, y todavía ni pasa. Entonces, pero bueno. Obviamente, justo por lo que dice Ara, decidimos enmarcar la limpia de hoy en el 8 de marzo. Y así como el año pasado decidimos hacer reflexiones en torno a esta fecha, este año decidimos invitar a varias voces para tener un diálogo intergeneracional respecto al 8M. Al ser mujer, a resistir. Y estamos muy, muy, muy felices de tener acá mujeres increíbles. 2 de ellas están físicamente aquí y una más no pudo venir, pero mandó audios que iremos escuchando a lo largo del programa. Entonces, les vamos a presentar a las mujercísimas que les trajimos. Sofía Barragán nació en 2005. Ella es una morra metida. Juventud divino tesoro, dijeras tú. Ella es una morra metida en el activismo desde distintas vertientes como el ecologismo, el feminismo y la lucha por el cambio epistemológico de la academia. Y también se enfrenta a la lucha de ser una mala feminista, una persona que consume plásticos de un solo uso y una mala estudiante. Hola, Sofía. Oli. ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada. ¿Sí? Está muy bonito este tema. Perfecto. Y por otro lado tenemos a Fru Trejo, que nació en la Ciudad de México en 1982. Es activista y artista contemporánea independiente. Estudió la licenciatura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM. Es maestra en Artes Visuales por la FAD en la UNAM. Maestrante de la Maestría en Prácticas Narrativas en Educación y en el Trabajo Comunitario en la UCI Red. Y actualmente es docente en la Facultad de Artes y Diseño. Su trabajo artístico parte de eventos autobiográficos y aborda temas de género, feminismo, crítica cultural, autoría y comunidad. Fru, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Estoy muy bien. Oigan, quiero decir que a mí me gusta mucho este espacio. O sea, como que cuando lo pensamos, hacer un diálogo intergeneracional entre morras de distintas edades, siento que no lo pensamos tanto como desde, vamos, porque creo que este ejercicio ya se ha hecho, ¿no? En otros espacios. Sí. Como los diálogos intergeneracionales, pero siempre es como la feminista, súper académica, súper reconocida, y que siento yo que también es necesario de pronto hacer esos diálogos, pero a veces nos olvidamos que hay muchas más mujeres que las feministas reconocidas y destacadas. Me encantó que Sofía dijera, bueno, yo ya te digo, Sofía. Pepe te dijo así, yo también ya te dije eso. Pero me encantó que Sofía justo dijera como, y además pues soy una mala feminista, ¿no? Y como tener la persona de la tercera edad que mandó los audios es mi abuela, y justo ella no es como que haya hecho una lucha feminista, digamos, pero igual me parece que tiene cosas muy importantes que decir. Entonces me gusta que se dé este diálogo así. Claro, es que puede ser un diálogo intergeneracional desde los feminismos, pero también desde el ser morras. Exacto. Y ser mexicanas y ya. Sí, y es justo lo que buscamos, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que muchas cosas han cambiado desde la primera marcha del 8M, claramente. Ni siquiera sé cuándo. Yo no estuve en la... ¿En México cuándo fue? En México no sé. ¿No? Bueno. No sé cuándo. Otro día. No, pero podría ser, bueno, no sé, pero ahorita les confirmo
cuando nos vayamos cuando mandemos a algo, ya yo les digo. Pero me gustaría saber, que Fru nos compartiera, ¿cómo era la educación que recibiste sobre los roles de género cuando eras joven? No había educación acerca de los roles de... bueno, ¿cómo fue? Bueno, Ajá. desde mi casa y desde la escuela, pues nunca nos preguntamos acerca de ser mujer o ser hombre. Simplemente te enseñaban a ser niña, niño. No logramos ver con tanta claridad que era distinta, ¿no? Asumíamos nuestros comportamientos y conductas. Pero ¿Y cómo era en esas conductas? O sea, ¿qué asumías? Por ejemplo, ¿qué asumías cuando eras niña que hoy tal vez ya no lo asumas? que yo tenía que jugar con niñas y que yo tenía que jugar a la comidita y que yo no me debía de subir a los árboles, que yo no podía usar pantalón. O sea, recuerdo que para mí fue extraordinario que cuando entré a la secundaria, no sé qué pasó, pero nos dejaron a las niñas ir con pantalón. ¡Ah! Y fue así de ¡guau! Y nos fuimos en pantalón porque aparte mis piernas nunca me han gustado y para mí ir con pantalón era extraordinario, era así de ¡guau! Pero sí, mi papá era muy insistente en que teníamos que comportarnos como señoritas. Entonces, pues la ropa siempre era, pues vestidos, faldas, ¿no? Y recuerdo mucho que mi mamá, pues era muy joven, yo creo que era más joven que yo ahorita. Y sus faldas eran horrorosas. Pero era el corte de faldas que las señoras usaban, ¿no? Y siempre me daba, pues eran rectas. ¿Y cortitas? Okay. Ajá, como, no, era entre abajo. la rodilla. O sea, era como ni muy bien ni tanta. Y siempre se referían a las señoras que andaban en pantalón o que eran más juveniles, como zorras, ¿no? Ujú. Eran zorras. Pues sí, eso, como que no podíamos jugar. También como siempre fui buena en el voleibol, mis maestros siempre me decían, te voy a meter en el grupo de niños, porque con tus compañeras no vas a hacer nada. Ajá, como que había muchos discursos que me quedaba claro que las mujeres éramos estúpidas, ¿no? Bueno, teníamos que ser, o así nos teníamos que asumir. Y estaba muy bien decir que yo me junto con puros hombres. Claro. O sea, eso era chido, ¿no? Eras como la cool. Sí. Yo era la cool. Ujú. Guácala. ¿Para ti cómo fue, Sofía? Pues muy raro, fue muy, muy, muy raro, porque la neta es que yo tengo como una crianza muy hippie por parte de mi familia. Y sí, 10 de 10, pero, o sea, cuando yo era chiquita era muy confuso, ¿no? Porque lo que en mi casa era normal, afuera no era normal, o afuera era mal visto, o cosas así, ¿no? Y entonces era como un contraste muy extraño que yo no entendía entre lo que me decían como en mi casa, mi mamá, mi tía, mi familia es como mayormente de mujeres, entonces como que había muchos discursos que no, pues que se me hacían como súper extraños, ¿no? Y que yo no entendía. O sea, como por ejemplo, no sé, o sea, creo que a mí un poco me pasó como lo contrario que Fru, creo que me gustaban como muchas cosas como de niñas. Y así, y cuando empecé a ver que te tratan como tonta porque te gustan muchas cosas de niñas, pues lo que hice fue como declararle la guerra al color rosa, ¿no? Fue como mi primer paso en el feminismo. Y así, y como, pues sí, como un poco odiar todas estas partes que me gustaban mucho, que me hacían ser mujer, o sea, porque ser mujer estaba mal. Y entonces de repente como
estas cosas como estereotípicas que te hacen ser mujer, pues te tratan como mujer, y a mí me dolía mucho que me trataran como mujer, pues de repente las empezaba como a ocultar, ¿no? Y a cambiar o a odiar. Y también yo pensaba como en estas respuestas sale la pregunta de, bueno, ¿y qué es ser mujer? ¿No? O sea, como eso, no jugar voleibol, o sí jugarlo, pero jugarlo con los niños, que te gusta el color rosa. Y vamos a escuchar la respuesta de Aurora, que es esta mujer de la tercera, tiene 83 años, a ver cómo fue para ella. Que cómo fue mi educación y cómo acepté esos roles de género cuando yo era joven. Quiero decirles que ni siquiera los pensé. Los roles ya estaban establecidos en cada una de las diferentes familias. Eran muy rígidos, eran muy, pues, establecidos. Ya los teníamos que realizar así. Tú eres hombre, tú eres mujer y esto es lo que tienes que hacer. Apúrate porque tú eres la mujer y tienes que tener todo listo cuando lleguen tus hermanos para atenderlos, la mesa puesta y la comida lista para atenderlos, para servirles. Así fueron mis roles de jovencita. Lo veía como era mi mamá, lo veía con las demás familias donde vivían mis amigas y siempre pues protestaba. ¿Pero por qué, mamá? También ellos nos tienen que atender. Cállate, no rezongues y pon la mesa, porque ya están por llegar. Esos fueron los roles que yo internalicé en ese entonces, cuando yo era una jovencita. Bueno, primero quiero decir que tu abuela tiene una voz preciosa. Podría ser cuentacuentos. Sí. Tiene una voz de cuentacuentos siempre. Aparte, sí. Ay, no, es que es bien teatrera. Por eso yo salí así. O sea, pero ella es así. Ay, sí, mi amor. Ay, sí. Saludos, Aurorita, que te mejores pronto. Sí, que luego venga. Que luego venga. Pero me llama mucho la atención como esto que dice de que la regañaba, o sea, cuando ella decía, ¿no? Como, pero ellos también tendrían que servirnos de alguna manera a nosotras, ¿no? Y le decían como, no rezongues. Siento que aquí hay un grupo de rezongonas profesional. O sea, y quizás me gustaría preguntarles ahora como, ¿cuándo fue la primera vez que escucharon la palabra feminista? O como, ¿cómo fue su primer acercamiento a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, primero quiero decir que las generaciones que estamos platicando en este momento están, o sea, sí son muy variadas, pues, pero Aurora tiene 83 años, Fru está en sus 40, o sea, ahí hay como un... Casi todos, 40. Ajá. Ahí hay un brinco grande Sí, de 40 un brinco años, grande. pero entre Fru y nosotras hay como 10 años. Bueno, No, más. Ouch. como 20. 13. No, güey. Yo tengo 28. Ah, Sí, Fru 18. Y Fru 18. Y Sofi 10. Ay, Sofía 18. Ay. O sea, es como que se van haciendo Bueno. más chiquitas las diferencias de edades. Pero, bueno, ajá, eso por un lado. Y por el otro, pues sí, como, ¿cuándo fue la primera vez que empezaron a rezongar? Quizás, como Me encanta. retomando esta parte de las rezongonas. ¿Se acuerdan? O sea, pero ¿cómo? La primera vez que escuché la palabra feminista, lo primero es que rezongué. Bueno, es que Sofía nació rezongando, eso Sí, es verdad. eso sí. Pero tu primer acercamiento, digamos, como al feminismo, como sentir que te interpelaba quizás el movimiento. Ok. Pues, a ver, mi primer acercamiento la verdad es que fue contigo, porque me acuerdo que, que yo cuando la primera vez que escuché la palabra feminismo, no me acuerdo bien, pero seguramente fue porque tú estabas hablando de eso y porque tú estabas como peleándote acerca de eso. Porque sí, yo me acuerdo que eso empezó a ser un tema en la familia contigo, creo. O sea, como yo lo recuerdo así. No, o sea, como que tú introduciste el tema y como que nos fuimos uniendo, pero pues sí, yo creo que ese fue mi primer acercamiento y mi primer acercamiento siento que fue bien hostil. Culpo al patriarcado, no a mí, pero yo decía eso como de que no soy feminista, soy igualitarista. y así, ¿no? Entonces sí, como mi primer acercamiento fue como de que, uy, odia a los hombres. Y así, y ya. Y creo que el primer acercamiento como lindo que tuve fue la primera vez que me enojé
Y cuando sí me sentí como incluida, ¿no? Cuando fue como, no, sí, o sea, sí está mal esto, ¿no? O sea, ¿cuál igualitarismo? Esto está muy mal como para que en algún punto se llegue a ser igual. Creo que ese fue el primer acercamiento como chido que tuve al feminismo. La primera vez que me enojé porque algo pasó. No sé qué pasó, pero algo. Qué bonito. O sea, qué bonito que tu primer acercamiento chido sea el enojo. Me gusta. Sí. Tú, Fru, siento que estás teniendo un ejercicio. Es que estoy grande. tratando como... Bueno, de la palabra feminismo no recuerdo cuándo lo empecé a escuchar, pero lo que sí tengo certeza es que yo me apegaba como al discurso dominante en donde la creencia de las feministas era que eran lesbianas, locas y y que eran o sea, que estaban amargadas y que por eso eran feministas, ¿no? Que nadie las quería. Que nadie las quería y feas, por eso eran feministas. O sea, ese discurso lo tenía como muy introyectado. Y recuerdo que cuando empecé a hacer mi primera pieza, bueno, no la primera, sino la que tuvo como más impacto, me decían, es que tu trabajo es feminista. Y yo, no. Sí, de cruz. La de, bueno, que lo considero como obra, epidérmico. Ok. Y yo decía, no, nunca, yo no estoy loca, ni soy lesbiana, ni... No. Y después, pues sí, conforme fue pasando mi trabajo, todo el mundo me decía, es que todo tu trabajo es feminista, y que yo, que ¿Qué yo era? no. ¿Quieres compartir un poco de tu trabajo? No, y bueno, al final, un día un compañero de sociología me dijo, güey, es que tu pieza es feminista. Y le dije, no, que no. Me dice, deja de ser ignorante y van a dar mañana una conferencia en, no me acuerdo cómo se llama el auditorio, pero en la UNAM. Iba a estar Marta Lamas, Marcela Lagarde, ¿no? Eso fue en el 2011. Y yo ya tenía, pues, 3 años trabajando como mi trabajo ya feminista. Y dije, voy a ir a escuchar esas locas. ¡Wow! Dije, ¡sí soy feminista! Sí, me emocioné muchísimo y me interesé mucho. Y empecé a estudiar mucho. E intenté como sumarme al movimiento. Bueno, me sumé al movimiento. Y ahora es muy distinto. Sí, ha cambiado muy mucho. distinto. ¿Sí? Sí. ¿Qué ¿Qué ha cambiado? ves distinto? O no sé si fue la pandemia, pero hay algo que me causa cierta nostalgia, que había una gran admiración por el trabajo de las que habían ya luchado y un reconocimiento. Y ahora hay tanta información que creo que está muy mal, ¿no? Que desprestigian a muchas mujeres que, independientemente de las posturas políticas que tengan actualmente, hicieron un gran trabajo para que nosotras pudiéramos estar en donde estamos. Y en la parte institucional, creo que pues es suficiente con que tomes un cursito de género para que digan que son feministas, donde no están atravesando por el cuerpo absolutamente nada, más que por la teoría, ¿no? O sea, la teoría suma, pero no puedes pensar que porque sepas mucho teóricamente, o sí, no sé, ya eres feminista, ¿no? Y entonces tú te das cuenta que en las instituciones, cuando después de la maravillosa marcha del 17 fue, del 19, que esa fue evidencia de que todo cambió en México al menos, y que sí o sí las instituciones tuvieron que
poner un discurso de género. Pero a mí me pareció como muy triste porque a nosotras como movimiento nos desarticuló, ¿no? Y es triste. A mí me parece justo muy interesante eso que compartes de las mujeres que abrieron como el camino. Justo también le preguntó esto a Aurorita y ella me decía, digo, ese audio no lo puse, pero justo nos compartía que la primera vez que escuchó la palabra feminista fue en los años 70, justo con Marta Lamas. Y hablaba de la importancia que tuvo Marta Lamas en su vida y el primer libro que publicó Marta Lamas, cómo la lleva a ella a decir me quiero divorciar, ¿no? Entonces, claro, cuando yo conozco esta historia de mi abuela, para mí escuchar sobre Marta Lamas es como, wow, eso desembocó tal cual que mi familia fuera, pues sí, rezongona. O sea, porque mi abuela se divorcia, más al rato lo comparte y lo cuenta ella. Y de ahí pues viene una historia como que nos atraviesa de violencia y entonces mi mamá es quien es y después veo por supuesto las críticas que se le han hecho a Marta Lamas que también me parecen válidas, o sea que sí me parecen cuestionamientos importantes, así como a Marcela Lagarde, pero justo estoy muy de acuerdo, como dónde vamos a poner, o sea, no desprestigia todo lo que hicieron para que las mujeres pudieran reconocer la violencia, ¿no? Nos vamos a escuchar justo el otro audio que es como estos cambios significativos que ha visto Aurorita y pasamos a nuestro bloque 2. Vas. El movimiento feminista en mi vida y en la vida de miles y de miles de mujeres ha sido un parteaguas. Nos han permitido llevar estas voces que gritaban por salir de nuestros corazones a todo el mundo. El feminismo nos ha ayudado muchísimo, nos ha quitado obstáculos para crecer, nos ha permitido escalar en cada uno de los ámbitos en los que nos desarrollamos. Ha sido extraordinario, porque ahora veo a las mujeres jóvenes ya con una conciencia absoluta, plena, que traen en su corazón y en su cuerpo, en su mente, de que tienen que ser tomadas en cuenta. Bueno, ni siquiera tienen que ser tomadas en cuenta, ya son ellas con esa actitud tomadas en cuenta en cada uno de los ámbitos. Ha costado mucho trabajo y todavía encontramos puertas que se han cerrado, que no les gusta que nos cuestionemos, que les hablamos sobre la opresión, la explotación y el abuso a las mujeres. Es terrible. Y muchos no les gusta, ¿eh? Claro que no les gusta. Son polémicas que aún todavía no se resuelven. Yo creo que las hijas de mis nietas, los hijos de mis nietos y de mis nietas van a hacer este cambio ya más sólido. Todavía falta. Sin embargo, nuestras voces ya son escuchadas. Ya no se nos atora aquí en el cuello, sino las expresamos con conductas, con manifestaciones, con rechazo a la violencia, con rechazo al relego que nos tienen. Esas pagas tan ínfimas que nos dan a las mujeres son de verdad terribles, pero ya estamos en el camino y se están vislumbrando cambios extraordinarios. Lo que nos duele. Lo que nos duele. Bueno, es que no puedo con la voz de tu abuela. Es muy poderosa, de verdad sí es muy poderosa. Pero bueno, es que dice muchas cosas como el feminismo ha atravesado la vida de muchas mujeres. Y yo pienso, o sea, entiendo que tu abuela no es como esta teórica tal, pero claramente ella está muy involucrada, ¿no? Y como muy empapada de todo esto. Pero también pienso en las abuelas en general y como en todos estos actos de resistencia antipatriarcal que a lo mejor ellas no lo nombraron así, pero que estuvieron, ¿no? Uh-huh. Y cómo esa resistencia siempre ha estado no solo desde nuestras abuelas, sino desde antes, ¿no? Pienso en mi bisabuela que en los años 40 se divorció y tuvo un segundo marido con él. O sea, eso no era como algo bien visto, ¿no? No, para nada.
o en mi abuela, que no es la abuela que compartimos, pero que se divorció también, ¿no? Como en los 80s y nunca más se volvió a juntar con nadie nunca, y es la mujer más feliz del mundo. Y pienso eso, ¿no? O sea, cómo estas ideas y cómo estas ganas de vivir nuestra vida como mejor nos place, siempre han estado ahí y han atravesado generaciones y generaciones. Y me gusta mucho también lo que dice ahorita de cómo sigue incomodando, ¿no? O sea, cómo hay cosas que cuando ponemos sobre la mesa y hablamos de violencia y hablamos de opresión y hablamos de estas cosas, sigue habiendo resistencias, ¿no? Y siento que es muy fuerte que en este diálogo desde hace 40 años, pero desde hace más, ha habido resistencias a ese discurso y a escuchar que hay gente que la está pasando mal, que hay gente que necesita que las cosas cambien, y siempre ha habido como un no, cállate, ¿no? Sí. ¿Y ustedes opinan? sí? No, pues, justo escuchando a Aurorita. Aurorota. Es que Aurorita es de este tamaño. Por eso. No, es que ya tengo una imagen así impresionante. Pero justo creo que habría que empezar a reconocer y no a estandarizar como las formas de defensa y de resistencia, porque en realidad las mujeres, yo creo que de Aurorita para atrás tuvieron unas formas de resistencia extraordinarias que no tenían nada que ver con lo que hoy vemos. Por ejemplo, mi abuela, para que no sufriera violencia, pellizcaba a mi papá, porque mi abuelo no soportaba que mi papá llorara, entonces dejaba de maltratarla para que fuera a callar a su hijo. Entonces, sí, qué fuerte. Sí. Pero es que esas son resistencias. Claro. Y un pellizco, ¿cuándo vas a ver en un libro escrito? Las mujeres pellizcaron a sus hijos para que no las golpearan, ¿no? Claro. O sea, y así miles de formas de defensa y de resistencia y de autocuidado, ¿no? Sí. ¿Saben a mí cuál me parece justo muy fuerte, que me la compartió mi bisabuela, la mamá de Aurorita? Wow, ¿qué onda? Que drogaban a sus esposos, o sea, les ponían floripondio para que se durmieran. ¡Ah, qué padre! Sí, las violaran. Y que no las violaran, exacto. Eso está súper fuerte, me parece. O sea, y que salió porque, no me acuerdo, como que en una conversación de las amigas de mi mamá, dijeron como, estaban hablando de eso, de lo molesto que es que tu esposo quiera contigo. Y, o sea, imagínate esto en mi mamá, pues, ¿no? Y que... ¿Cuántos años tiene tu mamá? 56. Es joven. Es joven, o sea, justo por eso digo, como esto sigue existiendo. Y alguien mencionó como, ay, pero como le hacían nuestras bisabuelas, hay que ponerles floripondio, jijiji, jajaja. Es como, qué fuerte. O sea, qué fuerte que tengamos estos métodos. Para ti, ¿cómo es, Sofía, escuchar que esto existe? O sea... Pues sí, creo que... la neta que... O sea, yo creo que lo que más mueve es el chisme. Amo, es verdad. Sí, y entonces a mí justo me gustan mucho estas como protestas silenciosas, yo les llamo, o formas de resistencia silenciosas, porque yo creo que como que la manera en la que algo realmente se prende es como poco a poco. Entonces, o sea, por ejemplo... no sé, es que se me hace muy chido como en una conversación con unas amigas puede como desatar tanto. O sea, por ejemplo, creo que cuando yo era muy chiquita, que iba en la primaria, los primeros pensamientos como de enojo contra el patriarcado era cuando decíamos como, oye, ¿ya viste cómo este tipo trata a fulanita? Y decíamos como, sí, creo que no está chido, ¿no? O sea, como que no se ve tan feliz. Y es como, sí, pues creo que está feo, ¿no? Como que le grite. Y así, como cosas como que son muy chiquitas, muy despacito, que como que poco a poco te prenden, ¿no? Acá, bien cañón. Y pues sí, pues me gusta mucho eso. La verdad me gusta más eso que... O sea, bueno, me gusta más eso que la teoría. Yo no soy una gran fan de la teoría.
Y más que nada como de los espacios que se crean cuando se discute teoría. O sea, la otra vez en una clase estaba leyendo algo de Silvia Federici y los comentarios solo eran como de que sí, pero es una blanca y no escribió sobre las mujeres morenas. Y así, ¿no? Entonces como que, o sea, están chidas las críticas, pero creo que especialmente yo lo veo con mi generación. A veces se salen como un poco pues de control y de repente ya no importa el texto, sino que le puedas criticar. Entonces la teoría a veces no, por eso no soy fan, la verdad, en este tiempo de mi vida. Qué fuerte. Sí, está súper fuerte. O sea, porque además creo que la teoría, o no sé si la teoría, pero, o sea, hablamos de la teoría porque es como la manera de leer a las morras anteriores, ¿no? O sea, es de alguna manera lo que se va dejando o lo que queda en un libro. Pero me parece muy interesante. O sea, es que siento que se han sacado como varias cosas. Primero pensaba un poco como hace rato Fru decía, hablaba como del feminismo actual, pero me gusta que no lo habla desde, es que las morritas están haciendo esto, ¿no? Sino como el feminismo en general, ¿no? El feminismo institucional está haciendo de esta manera, está viendo ciertas prácticas. Yo le metería, por ejemplo, como esta onda de la correctez política, ¿no? O sea, eso ya vale mucho más que tus acciones sean políticas, que sean congruentes hasta cierto punto, que busquen ciertos objetivos, sino pues vamos a, no sé, o sea, como a usar el lenguaje incluyente para caerle bien a la chaviza, pero ¿sabes? Y al mismo tiempo pienso como en esto que decía Sofía de leer teoría en este momento es tortuoso porque como que ni las estamos leyendo, en realidad estamos viendo cómo ellas no están siendo políticamente perfectas. Y a mí me van a perdonar, pero pues Silvia Federici, señorona, o sea, ella sí es italiana, sí es blanca y aportó un montón, ¿no? O sea, podemos leerlas de manera crítica, podemos decir como, a ver, Federici le hizo una crítica a Marx y ahora hay que hacerle una crítica a Federici, perfecto, ¿no? O sea, no pasa nada, pero como esto de, no, su teoría no sirve porque es blanca, uy, pues nos quedamos sin teorías, ¿no? Es que se ha radicalizado muchísimo, o sea, y creo que nos hemos perdido en la superficie bueno, bastante, ¿no? Como señalar a los otros como blancos es replicar el racismo, ¿no? O sea, esa lógica, no el racismo en sí, sino esa lógica, discriminar al otro, señalar al otro, no intentando meterlo en una discusión, sino, o sea, ¿quién dice que es blanco? Los blancos, los que están blanqueados. O sea, es un rollo horroroso, ¿no? A mí me parece muy superficial, que no construye absolutamente nada. Y creo que justo como desde la institución, no el feminismo institucional como tal, sino los estudios de género que se están implementando como en muchas instituciones, que no son personas ni siquiera interesadas en transformarse a sí mismas, ¿no? Y se me hace como un poco desde el arte, que lo importante es estar siendo artista, no ser artista, ser artista, ¿no? Como la pantalla o el estereotipo. Y pareciera hoy que pasa lo mismo con los feminismos. Antes no nos importaba tener la etiqueta de feministas, de hecho era bastante peligroso antes del 2011. O sea, nombrarte como feminista era seguro guerra, con mujeres, hombres, niños, de todo tipo. Y ahora parece que lo importante es tener la etiqueta, o sea, ser feminista, saberte los textos, el discurso y demás, pero en tu práctica absolutamente nada. O sea, y sí, quienes están enseñando feminismo, bueno, dentro de las instituciones, no todas, no puedo decir todas, pero actúan así y es súper triste, ¿no? Porque lo mismo replican las personas que, pues poco críticas, ¿no? Me parece, sí. Sí, aparte yo justo pienso que es de las cosas que no permite, como decías en un principio, como que el movimiento se desarticuló y yo sí veo mucha gente hoy diciendo como no, ya no quiero ser feminista o ya no quiero salir a marchar porque estoy harta. Tú, Pepito, compártenos si quieres. Yo me acuerdo mucho de la marcha del 2020
La última antes de que nos mandaran a las casas en la pandemia. Fue 2019. No, la La de pandemia fue el 2020. 20. Sí, Sí, pandemia fue 2020. Y esa marcha salió del Monumento a la Revolución. Y para llegar ahí yo tenía que agarrar la línea naranja y pasar por la ya me sé esta estación historia. de Polanco. Y pues íbamos con nuestros carteles, nuestro papel craft, listas para encapucharnos de ser necesario, bla, ¿no? Y de repente pasamos por Polanco y se subieron muchas señoras Fifis. y empezó a oler a perfume caro el metro. Y ahí yo dije, ora, ¿en qué momento, no? Y justo creo que pasó algo así, o sea, como fue masiva, o sea, en el Monumento a la Revolución llegó un punto en el que no te podías mover de la cantidad de personas que había, ¿no? Y había, o sea, ni siquiera podías comunicarte porque la señal había colapsado de la cantidad de morras que habíamos ahí. Fue una marcha muy impresionante en ese sentido. Y además creo que es como una marcha que en mi cabeza tiene una memoria, o sea, tiene como un lugar importante porque cuando empieza la pandemia como que era nuestro último recuerdo de estar juntas, ¿no? Y de estar todas y de la presencialidad. Pero en ese momento yo las vi subirse y las escuché por qué estaban ahí. Y yo dije, pues es que estas morras no son mis hermanas, ¿no? O sea, no estamos aquí por la misma razón. ¿Y por qué estaban ahí? Y ¿Te acuerdas? pues me acuerdo, por ejemplo, mucho de cuando íbamos, ya logramos que nos moviéramos un poco y empezábamos a caminar. Y cuando estábamos como por el hemiciclo a Juárez, había morras que estaban rayando, ¿no? O sea, que traían aerosoles y que estaban pintando. Y pues había otras morras que las estaban cuidando como para que pudieran pintar de manera segura. Y había muchas de estas mujeres con olor a perfume caro que decían como, no, eso no es feminismo, sin violencia, ellas no me representan, no sé qué, que era como, güey, aquí nadie está representando a nadie. O sea, literalmente tú estás aquí por algo, ¿no? Ellas no te tienen que representar de ninguna manera. Y yo pensaba, allá adelante están las granaderas, porque además fue una marcha en la que aventaron gases, ¿no? Yo me acuerdo mucho porque gasearon a Sofía y a mi mamá. Y yo estaba muy enojada porque eso pasó. Sí. Y yo decía, si allá adelante este pedo se pone feo, ellas no van a poner el cuerpo por mí. O sea, eso lo tengo perfectamente claro, ¿no? O sea, no veo a esta señora que pues sí, a lo mejor caemos justo en estos estereotipos, ¿no? Pero esta señora güera que casi que viene en tacones, con su bolsa Michael Kors o lo que sea, esa morra no se la va a armar de pedo a una granadera para que no lastime a mi prima, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Y siento que para mí ahí hubo como una ruptura importante, ¿no? O sea, como de decir, si ser feminista es esto, yo no sé si quiero ser eso. Que me parece muy interesante también cómo a través de los años la etiqueta feminista ha posibilitado o imposibilitado accionar, ¿no? O sea, hay momentos en los que nombrarte feminista es una herramienta para posicionarte, para accionar, para provocar incluso, y hay momentos en los que nombrarte así bloquea, ¿no? Bloquea esa posibilidad. Y después de esa marcha yo dije como, ya no quiero, o sea, no quiero accionar desde ese lado, no ahí. Obviamente seguir accionando antipatriarcal, pero como que el feminismo me empezó a dar como cierto rechazo. Sí, sí lo entiendo. ¿A ti también? Sí, bastante. De hecho, hoy estaba como en mi facultad y me encontré una amiga y ya íbamos como a la clase juntas que me salté, ¿no? Que me la volé. Y para estar con ustedes. Y ya, y le dije como que no, es que no voy a ir porque me invitaron a este podcast, no sé qué, va a estar muy chido. Y me dijo como que, qué linda, no sé qué. Y le dije, sí, pero estoy un poco nerviosa, como que no sé de qué va a ser, no sé de qué voy a hablar, hace mucho que no leo teoría feminista. No me preparé para el examen. Sí, no sé cuál es el tema. Y, ¿no? Y me volteó a ver así, me dijo como de que, pero pues eres morra, güey, ¿no? Pon el cuerpo, o sea, di cosas. Y fue como, claro, o sea, ¿qué voy a decir, no? Todas mis experiencias, o sea, como que no es ni siquiera necesario. Ella como que me hizo sentir muy bonito, como
como estar con una persona y decirle como que no, es que no sé qué voy a hablar, no tengo teoría, y que me digan, no necesitas teoría, solo ve y párate y habla y ya. Y que era justo un poco la intención de este espacio. O sea, como por eso no decidimos traer... Sí, no quisimos agarrarnos a librazos, pues. Exacto, no, pues no era es el punto. No es el ¿no? punto. Y tampoco teníamos mucha idea de cómo iba a ser. O sea, como que si bien Pepito y yo hicimos una serie de preguntas, lo cierto es que esta conversación pues se ha ido tomando el rumbo natural. Y entonces pues quizá como lo que nos comparte Aurorita a continuación no tiene tanto que ver con lo que hemos platicado, porque una de nuestras preguntas era cómo ven la maternidad y el matrimonio cada una, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos comparte Aurorita, lo vamos a escuchar y volvemos. No lo tiene. Ah, del divorcio. Ah, del divorcio. Ajá, no del matrimonio, sino del divorcio. Y yo Bueno, lo mismo. está vinculado. Todos los matrimonios se divorcian. A eso va. Quiero comentarles que yo me divorcié cuando tenía 50 años. Me divorcié en forma tardía. Cuando se los comuniqué a mis papás, mi padre, ¿cómo, hijita? ¿Cómo te vas a divorciar? Eres la mayor, eres el ejemplo de tus hermanos. Ya no quiero, papá, ya no quiero continuar en esta relación. Mi madre me apoyó más. Mi madre estuvo de acuerdo, pero mi padre me pedía que diera más oportunidades para que no se diera el divorcio. ¿Quieres que yo hable con tu esposo? No, papá. Son cosas que yo tengo que resolver. Fui a demandar el divorcio y el juez me exigió que llevara un comprobante de no embarazo. Y cuando ya le dije a mi pareja, bueno, que me iba a divorciar, sobre el divorcio, dijo, pero ¿cómo si tienes todo? Le dije, no tengo nada. Todo lo que tengo son materiales, cosas materiales. Claro, están mis 3 hijos, pero ¿qué crees? Que no hay una sola atención de tu parte, no hay una sola ternura de tu parte. Era como un hombre aplanado en el afecto, que así fue. Era un hombre aplanado en el afecto. Yo, por más cariñosa, tierna, tenía todo al tanto, al 100% en mi hogar, pero sí lo pensé muy bien. Cuando entra el hijo menor a la prepa, ya mis 2 hijas estaban en prepa, dije, me divorcio, y me divorcié. Afortunadamente, fue un buen divorcio dentro de todo, pero se quedó con todo. Yo fui la que tuve que salir de la casa y afortunadamente luché, trabajé y soy tan creativa y tan trabajadora que me hice de mis propios bienes. Lo que nos duele. Lo que nos duele. Bueno, Aurorita una vez más nos dejó pensando. Y justo, pues no sé, a ver ustedes qué piensan como de este audio. O sea, a ver, veníamos hablando un poco como de nuestra relación con la etiqueta, con bla, pero creo que en el fondo toda esta parte de la teoría que quizás pone un poco nerviosa, si la tienes, si no la tienes, si le haces ciertas críticas o no, justo eso es algo que tiene que pasarte por el cuerpo, ¿no? También, y que tiene que interpelarte y... O sea, no puede ser, yo, por ejemplo, lo hablo desde la literatura, ¿no? O sea, a mí la teoría de... qué sé yo, el close reading o lo que sea, ¿no? Como el decolonialismo, no, ay, no sé, ni siquiera sé teorías, ¿ven? Pero, como estudiar en la universidad de eso y tener una clase y decir como, ok, chido, ¿no? Ya lo entendí, lo anoté, perfecto. Pero no es lo mismo que cuando hablas de la teoría feminista, cuando te cruza el cuerpo, ¿no? Y cuando sales de una clase teórica, pero lloras porque te hace sentido, porque hace sentido con lo que están viviendo. Y me gusta mucho que hayamos retomado este audio de Aurorita sobre el divorcio, porque en el fondo, pues sí, ¿no? O sea, podemos enfrentarnos al concepto de feminismo, a la etiqueta feminista de diferentes maneras, pero en el fondo es algo que nos está atravesando y que nos está interpelando, y creo que por eso el 8M es tan poderoso quizás, porque es como un momento en el que dejamos que de verdad nos atraviese todo el cuerpo y pues nada, o sea, también pienso en cómo los hombres siguen siendo aplanados, siguen dando igual, ¿sabes? O sea, como... con todo el respeto a quien me esté escuchando, pero... Y a los hombres presentes aquí. los hombres presentes. Pero sí, ¿no? O sea, como...
esto que dice Aurorita de por qué se divorció, lo veo en mujeres de 40, de 50, en pláticas. O sea, nosotras fuimos a comer antes de este programa y tuvimos una conversación similar. O sea, como, a ver, hay cosas que tristemente permanecen. Pero luego Estaría soy chido que no. y dicen cosas así como, ¿qué quieres que haga tu chamba? O sea, por ejemplo, Sí. neta, quienes no están haciendo su chamba son los vatos. Exacto, sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿O cómo lo ves con los hombres a tu alrededor, Fru? Pensando cosas. Ay, no sé, a mí me marcó muchísimo. Bueno, ahora como que me giró como todo mi cuerpo, así como jerga. Tomé un seminario maravilloso con Amandine Fulricón, no sé cómo se pronuncia. Pero ella, una gran mujer, nos decía algo muy cierto, que sí, efectivamente nosotros no le hacemos la chamba a los vatos, pero seguimos responsabilizando de absolutamente todo a los hombres, ¿no? De todo. Que si no puedo salir en la noche, culpa de los hombres. Que si no puedo usar ropa, la de que yo quiera, los hombres. Como que todo es hombres. Y ella nos decía como en qué momento vamos a hacer algo nosotras y ya que nos valgan un carajo los hombres, ¿no? Porque estamos poniendo un chingo de energía allá y en realidad accionamos muy poquito. Y bueno, para mí fue muy fuerte porque hicimos muchísimos ejercicios en donde la teoría me atravesó el cuerpo, ¿no? De, güey, ya, o sea, tenemos que abandonar esa idea de ver hacia allá, sino tengo que verme a mí, autocuidado. O sea, pensar más en el autocuidado que en la defensa, ¿no? Que sería una acción, el autocuidado es una acción de defensa también, ¿no? Claro. Ajá, no sé. Sí, pues sí, pobres, la verdad es que... En este cuento, la verdad es que los... Sí, pues porque nosotros tenemos un chico de herramientas, ¿no? Que a ellos se las arrebatan desde bebés, ¿no? Fíjate Sí. que justo hablando de teoría, Rita Segato dice que quienes... La verdad es que yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a decir porque es algo que se ha dicho, que quienes más sufren en el patriarcado son los hombres, porque al final ellos están solos y no tejen redes como si nosotras. Yo la neta es que no estoy de acuerdo, no creo que sean quienes más ¿Por qué sufren. no estás...? Porque creo que a ellos no los atraviesa esta violencia. Sí los atraviesa de muchas maneras, pero tanto las cifras de violencia extrema no los tocan. No. Vamos a escuchar qué tiene que decir Aurorita y volvemos. Los años me han enseñado que ser autónomas es algo importantísimo, que estar preparadas es muy importante también, que no podemos renunciar a nuestra propia felicidad por darle la felicidad a los otros, que nosotros tenemos que estar hasta delante de la fila y no colocarnos al final de la fila, respetar a aquellas mujeres y ayudarlas para que también estén con nosotros en la fila, para que también estén conscientes de que son valiosas, de que pueden hacer y hacen mil cosas. Todas somos importantes. Traigamos ese traje bello de ser mujeres, apoyándonos unas a otras. Todas valemos. No permitamos el menor abuso de nadie. Y si vemos a alguna de nuestras compañeras mujeres que está siendo abusada, ayudémoslas para que ellas no lo permitan más, para que pongan límites. Todas podemos ayudarnos. Estas jóvenes de ahora, sí nos llama la atención que viven 3, 7, 2 años con la nueva pareja y cortan su relación. Pero porque ellas ya traen en su ADN que el amor, que la relación de pareja no tiene por qué doler, que la relación de pareja no tiene que ser desigual. Ambos valen, ambos tienen que ser respetuosos y respetados. Eso me encanta de las nuevas parejas. Sí, me llama la atención de que duran poco, pero duran hasta que el respeto se ha faltado y que el amor empieza a doler. Eso me encantan de las nuevas generaciones.
generaciones. Las abrigo, las admiro y aplaudo sus conductas. Y aquí estoy con ellas aprendiendo todos los días, ¿eh? Me he tenido que descolocar y he tenido que cuestionarme muchas cosas en las que he fallado y en las que sigo fallando. Pero estoy abierta al cambio, abierta a todo lo que pueda yo aprender y ser mejor. Y cuestionar con ellas. Y hacer nuestras mesas de discusión para crecer todas, no aferrarnos a esos patrones establecidos que son tóxicos y que nos ponen un bozal y no nos permiten salir adelante. Todas y todos somos valiosos, todos, todas y todes. Todos somos valiosos y respetémonos, porque si no hay respeto, no hay avance. Agradezco con mi corazón esta entrevista, que me permitieron expresar todo lo que traigo aquí en mi corazón y en mi mente. Tengo 80 años y sí me ha costado trabajo. Quiero confesarles que me ha costado, como les dije hace un momento, mucho trabajo. Pero ¿qué creen? Que veo los avances de estas nuevas generaciones y me contagian su verdad, su honradez, su congruencia. Son congruentes estos jóvenes. Y aplaudo con todo mi corazón todos estos cambios. Y estoy abierta a ellos. Gracias por haberme dado la oportunidad de participar en este pequeño cuestionario. Los amo, gracias. Bueno, escuchamos a Aurorita y siento que en verdad podríamos hacer un podcast completo de estos diálogos intergeneracionales y siento que saldrían cosas muy interesantes porque además teníamos justo preguntas, o sea, estaría buenísimo preguntar como cómo hemos vivido nuestra menstruación, como a través de los años, la maternidad, el divorcio, podríamos hacer varios especiales, pero pues no sé, como antes de irnos, ya despedirnos de Tele, como si tienen alguna reflexión final que les gustaría compartir respecto, pues igual a lo que dijo ahorita o de lo que hemos dicho hasta ahora. Ay, pues está increíble ser mujer. Sí. Está increíble y me parece que es importante el reconocimiento de todas, de las jóvenes, o sea, justo hablando de esta intergeneración, que es muy importante el trabajo que hemos hecho todas para estar mejor, porque evidentemente la violencia se ha recrudecido y también hemos hecho muchísimas cosas para poder ocupar más espacios, estar en la escuela. Ustedes tienen un programa de radio, jóvenes, mujeres, es súper bonito ver eso. Sí, eso, como que nos aplaudamos, que eso. Gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. ¿Y tú? Pues nada, creo que mi reflexión final es como que dejen que este mes les pase por el cuerpo. O sea, como que sin pensarlo, solo siéntanlo, porque creo que lo más complicado de los sentimientos es volverlos un pensamiento, o sea, como ponerles palabras a lo que sentimos. Entonces, pues sí, creo que a veces también por eso terminamos tan agotadas después de marzo. O sea, ves a una mujer después de marzo y es como, ¿sabes? Entonces sí, solo creo que este año que por fin yo siento como que volvimos ya, o sea, después de la pandemia, siéntanlo, o sea, hay que sentirlo, hay que intentar no acabar muertas, hay que intentar disfrutar este mes. O sea, entiendo que no es un mes de celebración, entiendo que es más que nada un mes como de conmemoración y luto, pero pues hay que sentirlo. Me gusta mucho que cerremos el programa diciendo que es bien chido ser mujer, porque siento que en todos estos espacios de reflexión que se hacen en torno al 8M, pocas veces esa es la conclusión. Como sí, que se nombra tanta violencia y se enuncia tanto que... Como lo jodido de ser nos olvidamos que hay cosas bien chidas y como que me encantó que vinieran y tenerlas aquí, construir y escucharles y aprenderles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. La Limpia. Un espacio para sanarnos en colectivo.